Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La noche del 30 había terminado con un juramento que, en apariencia, pretendía sellar el destino de 4 amigos. Habían cerrado la puerta maldita de Punta Lara y decidido a no hablar nunca más de lo ocurrido. Sellaron aquel pacto con manos temblorosas, mirando como el amanecer borraba los rastros de lo inexplicable. Creyeron que basta con solo no nombrarlo, que el silencio podía enterrar lo que habían visto. Pero hay cosas que no entienden de pactos humanos. Hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran del todo. Cuando el calendario marcó el 31 de octubre, la tranquilidad que habían intentado construir se desmoronó como un espejismo. Porque hay noches que no piden permiso para volver. Simplemente llegan. Y aquella noche venía reclamando algo que nunca había olvidado. Todo comenzó poco antes de la medianoche. Luciano, el más escéptico del grupo, fue el primero en sentirlo. No era miedo, sino una presencia antigua, una presión en el pecho que parecía comprimirle los pulmones. Estaba en su casa, solo, intentando distraerse con la televisión. Las risas enlatadas del programa que veía se cortaron de golpe. La pantalla titiló y por un instante creyó que se había ido la señal. Pero no. La imagen volvió, distorsionada. En lugar del noticiero nocturno, apareció una figura borrosa, quieta, de pie, en medio de un bosque que él reconoció de inmediato, la reserva de Punta Lara. Lo inquietante no fue solo la visión del bosque, sino la figura misma. Parecía moverse, girar lentamente hacia la cámara, hasta que su rostro, difuso, sin rasgos, apenas una sombra humana, pareció mirarlo directamente a los ojos. Luciano sintió un escalofrío subiendo por la espalda. Apagó el televisor de inmediato, pero la pantalla negra reflejó algo que lo paralizó. Detrás de él, en su propio living, se veía la misma silueta. Dio media vuelta con un grito ahogado. No había nada. El aire olía a tierra mojada, como si alguien hubiera traído el bosque a su casa. A esa misma hora, Paula, la más sensible del grupo, sintió un frío antinatural invadir su habitación. Su perro ladraba sin descanso, mirando fijo la puerta cerrada. Los pelos erizados como agujas cuando Paula se levantó, tiritando. Notó que del otro lado de la puerta se filtraba una sombra que se movía, lenta, paciente. Abrió de golpe, nadie, solo el pasillo vacío y en el suelo un sobre. Alguien o algo lo había deslizado por debajo. Temblando lo recogió. No tenía remitente, ni sello, ni huellas visibles. Solo 2 palabras escritas en tinta roja, aún húmeda. Medianoche. Vuelve. El mensaje era claro. La entidad que habían despertado un año atrás no pensaba esperar otro. Esa noche reclamaría lo suyo. A las 11:45 los 4 estaban nuevamente en camino. Ninguno había hablado con los otros, pero todos sintieron la misma atracción irracional, la misma voz muda en la cabeza que los empujaba hacia el mismo punto en el mapa. La vieja ruta a Punta Lara se extendía bajo un cielo sin estrellas. El asfalto parecía más angosto, los árboles más torcidos, como si el bosque hubiera envejecido de golpe. Caminaron juntos sin decir palabra. El silencio era tan denso que cada respiración sonaba como un eco. La luna, oculta tras nubes negras, apenas iluminaba lo suficiente para mostrar que algo estaba verdaderamente mal. Los árboles parecían haberse movido desde la última vez, como si el bosque respirara. Cuando llegaron al claro donde todo había comenzado, la puerta seguía allí. Imposible, pero real. Una puerta sin pared, sin cimientos, erguida en medio de un terreno baldío. Un marco de madera vieja, corroída, que no se sostenía por ningún medio visible. Solo estaba allí, desafiando toda lógica. Esperando. Esta vez, sin embargo, no estaba cerrada, estaba abierta de par en par, y detrás de ella no se veía el bosque. Había un pasillo interminable de piedra húmeda, iluminado por antorchas que chisporroteaban sin llama visible. El aire que salía del umbral era helado y olía a hierro, a algo antiguo y podrido. El primero en hablar fue Diego, el de las bromas, el que siempre rompía la tensión con una carcajada.
Si entramos, dijo con la voz quebrada, no salimos. La respuesta no vino de ninguno de ellos. Una voz profunda, seca, retumbó del otro lado. Ya entraron. Desde ayer. Desde ayer. Desde ayer. El suelo tembló, el viento helado los empujó hacia adelante y la puerta los tragó como una bestia hambrienta. Uno a uno cruzaron. No había elección. Dentro, el pasillo se cerró detrás de ellos. Los muros parecían moverse, respirando. No había forma de retroceder. El eco de sus pasos sonaba distorsionado, multiplicado, como si detrás caminara otra multitud invisible. Cada vez que giraban, juraban ver sombras adicionales, reflejos que no correspondían a nadie. Paula fue la primera en oír los susurros, nombres, frases inconexas, llantos lejanos. Reconoció algunas voces, sí. Eran de las personas desaparecidas en la zona años atrás. Casos que habían llenado titulares. Búsquedas infructuosas. Comprendió con horror que todos ellos habían cruzado esa puerta y que ninguno había regresado. Al final del pasillo llegaron a un salón enorme. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que parecían moverse cuando uno desviaba la vista. En el centro, una mesa de piedra con velas negras que ardían sin consumirse. El aire vibraba como si algo latiera bajo el suelo. Y en el techo, colgando como una marioneta rota, estaba un cuerpo. Era Sergio, el quinto amigo, el que había desaparecido aquella primera noche, el que ninguno de ellos se había atrevido a mencionar desde entonces. Flotaba con los ojos abiertos, fijos, brillando con un fulgor enfermizo. El cadáver habló. Tardaron demasiado, tardaron demasiado, tardaron demasiado, tardaron demasiado. El sonido era antinatural, como si 1000 voces lo pronunciaran al mismo tiempo. Los 4 retrocedieron, pero la puerta se cerró con un golpe seco. El eco los atravesó. Luciano gritó, Paula lloraba, Diego murmuraba oraciones sin sentido. Solo Florencia, la más callada, se mantuvo en pie. ¿Qué querés de nosotros?, preguntó apenas audible. La respuesta fue un rugido disfrazado de susurro. Quiero lo que ustedes abrieron. Quiero el mundo. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad los devoró. Pero esa oscuridad no era ausencia de luz. Era una presencia viva. Se movía, se deslizaba, trepaba por sus piernas. No eran sombras. Eran manos. Miles de manos, grises que emergían del suelo buscando piel, carne, vida. Los 4 lucharon, gritaron, se golpearon contra el suelo intentando soltarse, pero cada vez que lograban zafarse de una mano, aparecían 10 más. Las voces seguían, mezclando plegarias con risas. El terror se volvió insoportable hasta que la voz habló otra vez. Uno de ustedes debe quedarse, debe quedarse, debe quedarse. El silencio posterior fue peor que los gritos. Las manos se detuvieron, el mensaje era claro, un sacrificio. Luciano, desesperado, señaló a Paula. Ella trajo la carta, ella lo provocó. Paula gritó su nombre llorando, pero Florencia la miró en silencio. Diego, agotado, cayó de rodillas. Si esto termina con uno, que sea yo. Antes de que pudieran detenerlo, las manos lo envolvieron, lo arrastraron hacia el suelo, que se abrió como una boca viva. Sus gritos duraron apenas unos segundos. Luego, el silencio total. Cuando la piedra se cerró, la puerta apareció otra vez frente a ellos, esta vez cerrada. En su superficie brillaba un símbolo, un círculo atravesado por 3 líneas. Paula lo reconoció. Esto no terminó, solo empezó. Cruzaron la puerta o cayeron, el límite entre ambas cosas ya no importaba. Despertaron en el bosque, jadeando, cubiertos de tierra y hojas. El aire era pesado, inmóvil. No se oía nada, ni grillos, ni viento, ni el murmullo del río cercano. El silencio era absoluto. Cuando miraron hacia atrás, la puerta seguía allí, solo que esta vez, detrás de ella, no había pasillos ni bosque. Se veía una ciudad, pero no la suya. Era una versión deformada, con edificios torcidos, luces parpadeantes y calles que parecían respirar. Una ciudad que no pertenecía a este mundo, pero que lentamente empezaba a filtrarse en él. Entonces oyeron la voz de Diego, lejana,
como si viniera debajo de la tierra. Todavía no han pagado el precio completo. No han pagado el precio completo. No han pagado el precio completo. Paula se arrodilló tapándose los oídos. Florencia, en cambio, levantó la vista. En el cielo, las nubes giraban en espiral sobre el umbral, formando un ojo. Comprendieron la verdad. Halloween no era una celebración ni un ritual inocente. Era el día en que las puertas quedaban abiertas y todo lo que alguna vez cruzó podía volver. Esa noche, en Punta Lara, no solo 4 amigos habían perdido su inocencia. Esa noche, el mundo entero había sido marcado. Y lo peor estaba por venir. Dicen que en Punta Lara cada 31 de octubre la frontera entre lo real y lo imposible se debilita. No es un mito urbano, ni una simple leyenda de fogón. Es una advertencia que pocos se atreven a escuchar. La noche anterior, 4 amigos intentaron cerrar un capítulo oscuro de sus vidas, convencidos de que podían dejar atrás aquello que nunca debieron despertar. Pero lo prohibido no se olvida, y mucho menos lo que se alimenta del miedo. Halloween no es solo disfraces, calabazas y risas infantiles. Es el momento exacto en que lo acecha del otro lado, encuentra un resquicio para manifestarse. Esa noche, los ecos de lo que había ocurrido el 30 se transformaron en cadenas invisibles que arrastraron a los sobrevivientes hacia un destino imposible de evitar. Porque en Punta Lara, las puertas no conducen a lugares físicos, conducen a memorias olvidadas, a ciudades torcidas, a reflejos oscuros de nuestra propia realidad. Y cuando uno de esos umbrales se abre, no vuelve a cerrarse sin cobrar un precio. Lo que escuchaste no es un cuento para pasar el rato, es la crónica de una noche donde la oscuridad reclamó su derecho sobre nuestro mundo. Este video tiene un final, y va a ser el especial de Día de Muertos. Te espero ahí. Buenas noches.